Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Gracia de Cristo y quien les saluda en esta noche, en esta oportunidad, el pastor Romel Lázaro, que voy a estar con ustedes compartiendo un precioso mensaje de parte de nuestro Dios. Y es mi deseo, mi oración para que este día sea un día de mayor de bendición, que sea un tiempo donde podamos nosotros recibir la palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas, con mucho gozo, con mucha gratitud y sobre todo que esta palabra se pueda seguir cumpliendo en nuestras vidas como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos que ya se están conectando para que todos juntos podamos recibir la preciosa palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Y oramos para que esta palabra, nosotros en esta noche, nos podamos revestir con la palabra de Dios, que podamos ser llenos de la palabra de Dios y poder ver realmente el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. De verdad estamos agradecidos con Dios porque nos permite ingresar a sus hogares a través de la plataforma, de la página oficial, a través de Facebook. Y sabe Dios que lo hacemos con mucho cariño, con mucha gratitud y sobre todo lo hacemos con mucho temor delante de Dios, porque es la palabra de Dios que se va a transmitir en este momento. Vamos a orar para que Dios en este momento nos guíe, que sea Él mismo hablando a nuestras vidas, que sea Él mismo hablando a nuestro corazón a través de su palabra, y que su palabra nos fortalezca, que su palabra realmente nos edifique, nos consuele y nos impulse a seguir hacia la meta absoluta que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Entonces, desde ya nuevamente saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando, a los discípulos esparcidos en las 237 naciones. Saludos de esta su Iglesia Gracia de Cristo. Y estamos orando por cada uno de ustedes para que se levanten y se establezcan como las torres absolutas de Dios en el campo donde Dios los ha establecido. Amén. Entonces, vamos a orar por un momento para que Dios nos guíe en este tiempo. Amén. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias, Padre bueno, por tus bondades. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Padre, gracias porque nos guía, Señor, a restaurar la verdadera alabanza que glorifica y exalta tu santo nombre. Que todos los días de nuestras vidas podamos alabarte, Dios, y que al momento de alabarte toda la oscuridad sea quebrantado, que toda obra de Satanás que ataca nuestras vidas sea destruido, y que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que podamos ser revestidos con el poder del trono celestial. En este momento, Padre, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y que tu palabra que se va a transmitir en este momento nos fortalezca, nos edifique, Padre, y que podamos ver las señales de guía conforme a tu palabra. Padre, te pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo, una doble gracia el día de hoy, y te pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12. Si me acompañan, vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Algo muy importante lo que nos dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, yo me estoy dirigiendo hacia los hijos de Dios.
Yo me estoy dirigiendo hacia el pueblo santo escogido por Dios. Me estoy dirigiendo hacia un pueblo realmente que confiesa que Jesús es el Cristo. Y el mensaje de esta noche es el comienzo, el problema, la respuesta y el resultado. Si nosotros vemos hoy en día lo que está sucediendo en la sociedad, si vemos lo que está pasando no solamente en la sociedad, sino que también está pasando en los hogares, también lo que está sucediendo en las personas individualmente, vamos a ver que siempre nos encontramos con un obstáculo. Siempre a medida que vamos avanzando en nuestra vida nos encontramos con un determinado problema. Y a veces, valga la redundancia, a veces nosotros no podemos salir de ese problema. Y muchas veces comenzamos a frustrarnos, comenzamos a caer en ansiedad. Y lo peor de todo es que muchas veces, y algunos también, caen en depresión. Pero estas cosas, ¿por qué ocurren? Estas cosas, ¿por qué vienen? Esto viene porque hay un problema que es superior a lo que está delante de nosotros. Hay un problema en el cual el hombre no lo puede solucionar, y me refiero al problema espiritual. Todos nosotros tenemos un comienzo. Todas las personas que han nacido en este mundo tienen un comienzo, y nosotros hemos leído el comienzo. La verdadera vida se encuentra únicamente en Dios. Entonces, en Dios está el verdadero comienzo. Que nosotros podamos empezar nuestra vida en Dios, eso es lo más hermoso y lo más bendecido para nosotros. Al principio era así. Al principio nosotros teníamos realmente la identidad misma de Dios, o tenemos la identidad misma de Dios, pero por causa del pecado, esta imagen se vio corrompida. Entonces, nos encontramos ya ante un problema espiritual. Y ahora bien, uno puede decir, pero ¿y este problema cómo se originó? ¿O quién trajo estos problemas? No fueron ustedes, ni tampoco fui yo, sino fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por causa de la desobediencia de estos primeros padres, es que el hombre se separó de Dios y vinieron los problemas, y vemos los problemas cómo van aumentando a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las épocas tras épocas vienen problemas, y no solamente eso, sino que los problemas espirituales y las enfermedades más se van cimentando. Por eso rápidamente nosotros tenemos que empezar nuestras vidas entendiendo una cosa, que si no es Dios, entonces es imposible que nosotros podamos seguir avanzando. Que si Cristo no está juntamente con nosotros, va a ser absolutamente imposible que nosotros podamos salir del problema donde nos encontramos. Si no es con Dios nuestras vidas, va a ser difícil que nosotros podamos tener un comienzo correcto. Un pastor dijo, si nosotros tenemos un mal comienzo, ya tendremos realmente un final infeliz. Por eso, nuestra prioridad es que nosotros podamos regresar siempre al punto de partida. Regresar a nuestro punto de partida y tener un comienzo correcto. Tener realmente una meta correcta. Tener un itinerario correcto. Tener una vida correcta. Cuando nosotros estamos en el camino correcto, realmente es donde vemos nosotros las respuestas que Dios nos está dando aún en medio del problema. Por eso, el segundo mensaje del día domingo fue algo muy importante que nos compartió el hermano Arthur. Fue muy importante porque nos hablaba acerca de los ojos para ver el sufrimiento. Para nosotros como hijos de Dios, los sufrimientos ya no son como tal, como sufrimiento, sino que tenemos que ver la razón por la cual vienen los problemas, la razón por la cual viene el sufrimiento. Si nosotros vemos el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, si lo vemos con los ojos físicos, obviamente es un gran problema, es un gran sufrimiento. Pero si lo vemos con los ojos espirituales, el sufrimiento de Cristo fue de bendición para nosotros. El sufrimiento de Cristo fue una bendición para que nosotros podamos tener una vida plena, para que nosotros podamos tener una nueva identidad, para que nosotros podamos tener un nuevo respaldo. Así que yo los bendigo, amada iglesia, para que puedan ver todos sus problemas y todos sus sufrimientos y todas las crisis que puedan venir en nuestras vidas, que lo podamos ver realmente como una oportunidad para confirmar realmente que Dios está juntamente con nosotros. Y cuando vienen los problemas, cuando vengan las enfermedades, cuando venga la crisis, sin importar lo que venga,
tenemos que restaurar la verdadera alabanza. Porque muchas veces, cuando estamos pasando por diferentes adversidades, ya a veces solemos desanimarnos, a tal punto que ya se nos quite ese gozo de querer alabar a nuestro Dios. No generalizo, obviamente, no generalizo, pero habemos algunos que nos desanimamos a tal punto que no nos da ganas ni siquiera de alabar a nuestro Dios. Y es justamente en ese momento donde más tenemos que alabar. Porque como nos dijo el día domingo el mensaje, cuando nosotros alabamos con un corazón agradecido, cuando alabamos a nuestro Dios Trino, somos revestidos del poder espiritual, toda la fuerza de la oscuridad son quebrantados y el reino de Dios se establece en nuestras vidas. Por eso yo los bendigo para que en todo tiempo nosotros podamos alabar a nuestro Dios, a ese Dios que lo dio todo por nosotros, a ese Dios que nos ama incondicionalmente. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, nuestro primer comienzo siempre tiene que ser delante de Dios. Hay una palabra en latín, que es colandeo, que significa delante de Dios. Por eso, todo lo que nosotros querramos hacer, todo lo que nosotros pensamos hacer, todo lo que nosotros deseamos realmente hacer, siempre hay que hacerlo delante de Dios. Corandeo, todo delante de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, realmente vamos a recibir la guía perfecta de nuestro Dios Padre. Realmente vamos a recibir la guía de Dios que está juntamente con nosotros y nos guía hacia toda verdad. Eso realmente es tener un comienzo correcto. Eso realmente es tener un desafío correcto, porque ya no avanzo con mi propio entendimiento, ya no sigo con mis propios estándares, sino sigo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. Por eso, en todo tiempo tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo, porque aferrarnos al pacto de Cristo realmente tendremos un comienzo correcto. Y a pesar de que estamos caminando en nuestras vidas, a pesar de que estamos haciendo nuestra vida de fe, aún los problemas se convertirán en oportunidades para nosotros. Aún las crisis se convertirán en respuestas para nosotros. Aún los conflictos será un tiempo para poder renovarnos y seguir avanzando en este tiempo, en este día. Y como dice el apóstol Pablo, no nos uniremos o no cederemos realmente ante este siglo presente, sino todo lo contrario. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir realmente hacia una meta absoluta. La Biblia es el único libro que nos dice realmente el gran problema fundamental, el gran problema en el cual el hombre desconoce. Muchos libros se han escrito acerca de superarse a sí mismo. Muchos libros se han escrito acerca de psicología, y no desmerezco estos libros, sino que la ayuda que nos pueden brindar estos libros solamente son cambios externos. Pero lo que el hombre realmente necesita es un cambio interno, que nuestro espíritu sea sanado, que nuestro corazón sea restaurado, porque recordemos que el ser humano es un ser espiritual. La palabra de Dios nos dice, que es la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que el hombre es un ser espiritual. Entonces, como el hombre es un ser espiritual, el mayor problema del hombre es un problema espiritual. Tenemos que solucionar ese problema espiritual para que todas las cosas tomen lugar. Por eso, la Biblia no solamente nos habla de este problema espiritual que empezó en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre escucha la voz de la serpiente, la voz de Satanás, antes que Dios. Dios le había dado su palabra primero al hombre. Dios le había dicho al hombre que no coma del fruto que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera ciertamente morirá. Génesis capítulo 2:17. Pero el hombre prefirió más oír la palabra de Satanás que la de Dios. Y cuando sucedió esto, pues el hombre desobedeció a Dios y por ende pues se apartó de Dios. A partir de entonces el hombre queda solo, sin fe y sin esperanza. Ahí empieza el problema fundamental del ser humano. Ahí empieza el problema espiritual del ser humano. Porque el hombre, aunque en ese preciso momento cuando
Adán y Eva comieron del fruto prohibido, aunque no murieron físicamente en ese momento, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque se apartaron de Dios. Separarse de Dios, estar lejos de Dios, eso es el problema espiritual. Eso es la muerte espiritual. Es lo hemos leído nosotros Juan capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, la verdadera vida se encuentra en Cristo. La verdadera vida se encuentra en Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, muere espiritualmente. Rápidamente tenemos que restaurar esta condición. Rápidamente tenemos que restaurar realmente la verdadera identidad que Dios nos ha creado como éramos en el principio. Porque no solamente este problema espiritual ataca a la familia o atacó a la primera familia de Adán y Eva, sino que vemos que este problema avanza a la sociedad. Génesis capítulo 6, del 1 al 8, avanzó a la sociedad. Se dice que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Se dice, no, es así. La familia es la base de la sociedad. Entonces, si la familia que es la base de la sociedad y la familia es destruida, entonces, ¿cómo queda la sociedad? Queda también realmente dividida. Queda también a merced de muchos problemas, a merced de muchos conflictos, porque la base, su base, que es la familia, fue destruida en el principio, fue dividida en el principio. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás lo que quiere es dividir la familia, para que la sociedad, pues, sea envuelto en muchos conflictos, en muchos problemas. ¿Y qué sucedió? No solamente queda en la sociedad, sino que este problema también ataca a la cultura. Génesis capítulo 11, del 1 al 6. Cuando el hombre, separado de Dios, sus ojos espirituales se cegaron, y entonces sus ojos físicos fueron abiertos y únicamente estaban centrados en lo material. Perdieron ese deseo de buscar lo espiritual. Perdieron ese deseo de estar viviendo junto con Dios. Se separó el hombre de Dios. Ahí realmente empieza el verdadero problema. Ahí es donde empieza realmente la verdadera confusión para el ser humano. Ahora bien, Dios no quiere realmente que el hombre esté en esa condición. Por eso nos envió a un Salvador. Cuando Dios nos envía a un Salvador, todo se restaura para todo aquel que acepta y cree que Jesús es el Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la cultura, cuando nos referimos a la cultura, nos estamos refiriendo también que Satanás ha controlado o tiene el control de la música. Tiene el control realmente de la cultura. Por eso que la cultura, la música, están plagadas de muchas músicas que tienen un contenido incorrecto, que despiertan a la lascivia, despiertan a la morbosidad. Por eso el mensaje del día domingo es un mensaje muy importante, porque hay que restaurar la verdadera alabanza. ¿Cómo es que Satanás, usando la cultura, ha llegado a conquistar el mundo entero? Por eso, muy importante que nosotros podamos restaurar nuestra alabanza a nuestro Dios y que podamos tener también un contenido correcto. Por eso, recordemos siempre que el problema espiritual ataca a la familia, ataca a la sociedad y está atacando a la cultura. Por eso, rápidamente nosotros tenemos que ver si algo no está funcionando, tenemos que restaurarlo. Si algo no está funcionando en nuestras vidas, o si algo no está funcionando en la casa, si algo no está funcionando en el negocio, si algo no está funcionando en mi hogar, rápidamente tengo que restaurarlo. Si un artefacto se nos descompone, ¿a dónde lo llevamos? Al técnico, ¿verdad? Entonces, si algo está mal en nuestras vidas, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios, que es nuestro principio. Tenemos que ir rápidamente a Dios, que es nuestro verdadero comienzo. Tenemos que ir a Dios realmente, que es la verdadera vida, porque nosotros hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Somos nosotros creación de Dios. Por eso rápidamente tenemos que ir a Dios. Y ahí nosotros encontramos la verdadera solución al problema fundamental de nuestras vidas. En 1 de Juan 3:8 nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Satanás es quien destruye la humanidad
Y para eso apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer completamente todas las obras de Satanás. Por eso Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo ya se terminó. Todo ya se concluyó. Por eso, cuando nosotros confesamos y creemos realmente en esta confesión que hizo nuestro Señor Jesucristo, realmente estamos saliendo de la esclavitud del pecado. Estaremos saliendo realmente de todas las obras que Satanás ha hecho en nuestras vidas. Y en Marcos capítulo 10, 45, vemos cómo es que Cristo cumple su verdadero sacerdocio, porque nos perdona de todos nuestros pecados. Él no vino para ser servido, sino para poner su vida para el perdón de nuestros pecados. Marcos 10, 45, algo muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Por eso, la vida cristiana es sentirnos libres. La vida cristiana es disfrutar realmente de la verdadera identidad, de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y yo lo bendigo para que realmente seamos libres, para que realmente sintámonos realmente perdonados, que Dios nos ha perdonado. Porque en Romanos capítulo 5, 8 dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Eso es el amor de Dios. Eso es la gracia de Dios. La gracia que no lo podemos entender, porque es realmente el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la salvación de Dios. Por eso, en Juan 14, 6, nos abre el camino. Cristo mismo nos abre el camino para que nosotros podamos ir hacia el Padre Dios, para que nosotros podamos ir directamente al trono de la gracia, para hallar socorro, para el oportuno socorro. Hallar gracia, para el oportuno socorro. Por eso, en todo tiempo nosotros tenemos que tener el comienzo verdadero. En todo tiempo tenemos que tener un comienzo correcto. Nuestra vida empieza en Cristo, porque todo ha sido creado por Él, y para Él, y por medio de Él. Y como dice en Isaías también, nosotros somos creación de Dios. Porque este pueblo, dice Dios, este pueblo para alabanza mía y para gloria mía yo les he creado. Así que nosotros somos creación de Dios únicamente para glorificar el nombre de Dios. Únicamente para glorificar el nombre de Cristo. Entonces nuestra oración, ¿cómo debería ser o cómo debe ser? Señor, que el día de hoy tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Que en medio de este problema, que en medio de esta crisis, que en medio de este conflicto, tu nombre sea glorificado, Señor. Porque eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Son bendiciones únicas, son bendiciones eternas que Dios ha preparado para todos sus hijos. Simplemente es cuestión de creer. Como dije y como digo siempre, no es estar aguantando, no es estar soportando, simplemente es saber esperar por el horario de Dios, saber esperar por la respuesta de Dios, saber esperar por las obras del trono celestial en nuestras vidas, porque ya está preparado, ya está prometido. Simplemente saber esperar, porque cuántas veces nosotros cometemos errores únicamente por no saber esperar, porque muchas veces somos impacientes, queremos la respuesta ya, pero nos olvidamos que hay un horario, hay un tiempo establecido. Simplemente es saber esperar por las respuestas que Dios ya ha preparado para nosotros. Entonces, ahí nosotros veremos la bendición de Dios, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que nos hemos convertido en hijos de Dios y Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Y yo creo en esta bendición. Por eso es obtener la victoria sin estar peleando. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Cuando nosotros como padres, cuando vemos que a nuestros hijos le hacen alguna cosa, si ofenden a nuestros hijos, si nuestros hijos están en una situación de peligro, nosotros como padres no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Obviamente tenemos que salir a ayudar a nuestros hijos, a defender a nuestros hijos. ¿Cuánto más es Dios? ¿No? El apóstol Pablo en 2 de Corintios,
10, 4 al 5, nos dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso, usemos esa fortaleza que Dios nos ha dado. Usemos ese poder que Dios nos ha dado para la destrucción de fortalezas, porque Satanás ha levantado fortalezas en nuestras vidas. Satanás ha levantado fortalezas en nuestras vidas. Satanás ha levantado fortalezas en el lugar donde me encuentro, en el lugar de mi trabajo. Ha levantado fortalezas invisibles a nuestras vidas. Por eso tenemos que quebrantarlos en el nombre de Jesucristo. Por eso nos hace tener pensamientos incorrectos. Y yo los bendigo para que en este día todos nosotros podamos ser no solamente sanados espiritualmente, no solamente ser sanados del corazón, sino también sanar nuestros pensamientos. Hay que pensar correctamente, porque muchas veces nuestro pensamiento se inclina hacia lo incorrecto. He escuchado muchas veces a los adultos, sobre todo, cuando nos aconsejan, dicen, te lo digo por experiencia, piensa mal y acertarás. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es, Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo tengo pensamiento de bien para ustedes, pensamiento de bien y no de mal, para darlos el bien que ustedes esperan. Por eso, el Dios que nosotros tenemos lo ha dado todo en Cristo Jesús. Eso es la mayor bendición. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, restaremos nuestras alabanzas. Demos gloria a Dios a través de nuestras alabanzas. Entonemos himnos de alabanzas que glorifican el nombre de Dios, porque lo ha dado todo por nosotros. Por eso, hermanos, que en este día sea un día glorioso, sea un día de respuestas para nuestras vidas, sea el comienzo de respuestas absolutas, respuestas únicas, respuestas que nunca antes hubo y nunca después habrán, que sea sobre sus vidas, que sea sobre su familia y que sea sobre su siguiente posteridad. Hermanos, el Evangelio es verdadero. Todo ya está consumado. Cristo lo terminó. Nuestro verdadero comienzo es en Dios. El problema es una plataforma para nosotros. Las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros ya están preparadas. El resultado es que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios los bendiga y que sea un día en que podamos seguir experimentando realmente la bendición de Emmanuel que está juntamente con nosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Padre, aunque es un tiempo muy corto, pero es un tiempo muy importante, Padre bueno, porque tu palabra ha sido proclamada. Señor, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo hacia las respuestas que están preparadas. Padre, que podamos tener un comienzo correcto, que podamos tener ojos correctos para ver los problemas, que podamos ver el resultado, Padre Santo, que viene cuando aplicamos la verdadera respuesta que es Cristo. Padre, oramos para que tu reino se establezca no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros hogares, y que toda la hora de la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que sea una semana donde podamos restaurar la verdadera alabanza y tener ojos correctos para ver todo problema y todo sufrimiento. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Y recuerden, ya todo está consumado. Muy buenas noches y permiso. Dios les bendiga.